¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Vuelvo a Jacques Alain Miller en el curso de Los signos del goce, ese capítulo que se llama Gozar del inconsciente. Hay un apartado que se llama Retorno al signo y dice: no obstante, para asentar nuestro esfuerzo de pensamiento retomaré un método de distinción, de discriminación. En primer lugar, el síntoma analizable es un síntoma interpretable, lo que significa que puede ser considerado como un mensaje. Es entonces cuando adquiere valor respecto del síntoma la distinción entre significante y significado. El algoritmo susiriano, en el que se inscribe el significante en tanto que tiene efectos de significado y escribe S barra y debajo S minúscula, que es el algoritmo susiriano del signo lingüístico significante sobre significado. Esto lo podemos entender muy bien cuando leemos esa conferencia de 1917 de Freud que se llama El sentido de los síntomas, donde él describe, por ejemplo, un acto sintomático de una mujer que constantemente estaba en una habitación y llamaba a la mucama que viniera corriendo y la paraba en un cierto lugar de la habitación para tratar de que esa mucama, sin decírselo, por sí misma cayera en cuenta de que había una mancha en cierto mantel. Y esto lo hacía de manera compulsiva, repetida. Luego, cuando Freud comienza a analizar, a interpretar ese acto sintomático, lo que hace es que le pide a la paciente que asocie libremente sobre ese acto y ella recuerda un dato donde está la revelación del significado del síntoma, tal cual nos lo está diciendo acá Miller, y es que la primera noche de bodas con un marido mayor que ella y donde dormían en camas separadas para poder tener, digamos, el ritual de la desfloración, este hombre resultó con una impotencia. Entonces lo que hacía era que iba al cuarto de él, parece ser que se estimulaba porque venía corriendo con una medio erección para tratar de copular por primera vez con su esposa, pero perdía dicha erección. Ahí está el aspecto de correr de una habitación a otra. Y enseguida estaban muy preocupados porque las costumbres de la época lo imponían. Para comprobar de que la esposa era virgen, luego había que exponer una sábana manchada de sangre, se supone. Y entonces el marido, pensando en la mucama, precisamente, la mucama, la servidumbre, para que se dieran cuenta de que sí había habido esa noche nupcial, tomó un frasco de tinta y lo regó en la sábana, pero de una manera tan torpe que no correspondía jamás al lugar indicado. Entonces ahí
punto por punto el síntoma tiene un sentido. Por eso la conferencia se llama el sentido de los síntomas. La primera parte, correr de una habitación a otra, era equivalente a cuando la señora hacía correr a la mucama hasta la habitación donde ella se encontraba. La segunda parte, la mancha en el mantel que ella quería que viera, era equivalente a la mancha en la sábana, y todo el acto sintomático era una especie de conmemoración displacentera de esa noche de bodas frustrada. Sabiendo ese síntoma, el sentido de ese síntoma, entonces ya perdía una cierta eficacia y podía desaparecer en los tiempos freudianos. ¿De qué se trata ahí? De dar sentido, de dar un significado, de articular un significado a un significante, y ese significante como tal es el síntoma. El síntoma es un significante, al cual se anuda un significado si seguimos el ejemplo freudiano. Dice Miller: Lacan llamó la atención sobre este punto e introdujo una innovación al redefinir la interpretación y desarrollar las consecuencias que implica la convicción analítica freudiana de que el síntoma y las formaciones del inconsciente son interpretables. Interpretar es eso, anudar al síntoma un significado que es inconsciente, que se haya reprimido, es decir, restaurar de manera inversa los contenidos inconscientes en la conciencia, venciendo la represión. En el fondo, Lacan renovó esta interpretación refiriéndola a la estructura del lenguaje articulada por Saussure a partir de la distinción de dos registros con leyes diferentes, el del significante y el del significado. Esta primera referencia fue ya muy difícil de transmitir, lean si no la página 477 de los escritos, hay que ir allá. Y está exactamente el mismo esquema que reproduce aquí Miller. Hablando del síntoma, Lacan dice S mayúscula barra S minúscula, siendo la S mayúscula el síntoma como significante y el significado el sentido del síntoma. Continúa Miller: les ruego noten que esta referencia solo introduce el significante por tener efectos de significado. Y paso ahora a mi segundo punto. Eso ya queda absolutamente claro. Pero hay un segundo punto, que es ya el aporte de la lectura de Miller. En efecto, la pregunta que debe plantearse con el mismo rigor y para la cual no disponemos del aparato de la lingüística, versa sobre el significante en tanto que tiene efecto de goce y no solamente de significado. Ahí ya no nos sirve la lingüística. La lingüística no se ocupa del goce. Pero como acabamos de leer, esa referencia de Lacan a que hay un representante representativo de la moción pulsional en el inconsciente. Entonces la pregunta es, nos dice Miller, ¿cómo es posible que el significante tenga efecto de goce? Con Saussure podemos entender que el significante tenga un efecto de significado, que tenga un sentido. Pero el goce, ¿de qué goce se trata? ¿Cómo es que eso es posible? Podría decirse que Lacan encontró esa pregunta hace ya mucho tiempo en su articulación de la llamada metáfora paterna, aquella cuyo fracaso causaría una psicosis, constituida a partir del algoritmo de Saussure de Jacobson. Les recuerdo además que esta metáfora es en principio del síntoma y despliega el esquema binario
un S' sobre un S', en el que incluye una sustitución significante necesaria para la producción de un efecto de sentido. Bueno, hay que explicar un poco esto. Lacan se preocupó en un tiempo, de manera específica, con esta teoría del significante, pero después, a partir de sus estudios sobre la lógica y al final sobre la topología, se preocupó por lo que era la transmisión del psicoanálisis. Y por eso estuvo comprometido en tratar de lograr una transmisión integral, lo más integral posible, en su enseñanza del psicoanálisis. Recuerden que en la época, y aún hoy, no hay obras completas de Freud en francés. Él lo leía en alemán. Y no era muy leído Freud. Ya en la época de Lacan, los mismos psicoanalistas, María Bonaparte y otros, Ana Freud especialmente en Estados Unidos, ya no hablaban de inconsciente, ya no hablaban de pulsión. De lo que hablaban era de la teoría del yo. Entonces Lacan, preocupado por esa dimensión de la transmisión, recurrió a lo que él llama el matema, inspirado un poco en Claude Lévi-Strauss, el antropólogo, el fundador de la antropología estructural, quien había propuesto el mitema. Lévi-Strauss había encontrado que un mito, porque él visitaba, digamos, las culturas que no tenían escritura, pero tenían mito, culturas de transmisión oral, se daba cuenta que cada vez que alguien contaba el mito había una variación, y en esa variación había un efecto de pérdida. Entonces Lévi-Strauss, reuniendo muchos mitos que muchas veces hablaban del mismo tema, pensaba que era posible la reducción de todos esos mitos a una única fórmula que él llamaba el mitema. Y por eso escribe esa magnífica obra que se llama Mitológicas. Lacan, que era muy amigo de Lévi-Strauss y que tenían conversaciones al respecto, piensa que es posible un matema, de ahí viene también matemática, que es precisamente, como desde el principio de este seminario lo he sostenido, la tentativa de una producción significante, letritas, que se articulan, pero que manejan una dimensión conceptual que se transmite de una manera más exacta que, por ejemplo, el relato de un mito o el relato de un cuento, donde hay variaciones, hay adicciones, pero también hay sustracciones. El mito de Edipo, por ejemplo, antes del estructuralismo existía el formalismo ruso y hubo un Vladimir Prop, que era representante de ese formalismo ruso, que había recogido en los cuentos del folclore ruso más de 100 variaciones del mito de Edipo. Y Lacan ve eso y piensa cómo, pues porque Freud cita más que el mito, la tragedia elaborada por Sófocles, pero fue representado muchísimas veces el mito y hay variaciones. Cuando uno lee, por ejemplo, a Graves o lee las fuentes esenciales de la mitología griega, hay variaciones. Incluso el mismo Sófocles, no solamente Edipo Rey, sino Edipo en Colona, son variaciones. Lacan entonces propone un matema para el mito de Edipo, y eso lo llama la metáfora paterna, que es lo que aquí nos cita Miller que hace Lacan. Entonces, ¿qué hace Lacan? Se da cuenta que por eso se llama metáfora paterna, que la metáfora es la sustitución de un significante por otro. En vez de decir
el color de tus ojos es verde, se dice oceánico. Pero ahí oceánico es el significante que sustituye ojos verdes. Un significante que sustituye otro significante. Lacan escribe la metáfora paterna poniendo en primer lugar el nombre del padre. Ya es bastante. Porque ahí ya hay una teoría del padre muy exquisitamente refinada. Porque diferencia el padre real, el padre imaginario del padre simbólico y recoge que lo esencial en el Edipo es la transmisión del nombre del padre. NDP. Y lo coloca en letra NDP. Es el significante que sustituye otra cosa. Así como la metáfora, un significante sustituye otro, el nombre del padre está escrito sobre una barra y en la parte de abajo pone DM, deseo de la madre, incluso con mayúscula. Pero luego esto lo articula a una segunda fracción, donde coloca en la parte de arriba el deseo de la madre y debajo una X. Esa X es el hijo. Y eso quiere decir que finalmente el nombre del padre no se transmite de manera directa al hijo, sino mediante ese otro término que es el deseo de la madre. Y ese es el Edipo. La ley, la prohibición, la castración, la autoridad, el límite, no lo puede, por más buena intención que tenga un padre, transmitírselo directamente al hijo, sino que tiene que pasar por el rodeo del deseo de la madre, y el deseo es inconsciente. No necesariamente es que le transmita el nombre del padre del esposo al hijo, sino incluso su propio nombre del padre. Y que sea el nombre es interesante, porque el padre simbólico, eso no deja de tenerle vocación, tal vez lo dije ya, de esa nominación que se hace persinándose antes de rezar, y que comienza en la religión católica en el Padre Nuestro diciendo en el nombre del Padre. Allí tiene una evocación. Lo eficaz es que sea nombrado. Y no solamente nombrado como el nombre, como el apellido, el nombre como también eso, pero es el nombre de la ley. Y luego esa metáfora paterna, esa primera ecuación, nombre del padre, deseo de la madre X y el hijo en el lugar de la X, se deriva en el hecho de que el nombre del padre entonces afecta, y pone NDP y abre un paréntesis, y dentro del paréntesis coloca dos factores. En la parte de arriba una A mayúscula y en la parte de abajo un menos phi, lo cual quiere decir que si esa transmisión del nombre del padre llega al hijo por la vía del deseo de la madre, entonces el hijo que tiene nombre del padre tendrá un tipo de relación al otro, es decir, a la ley, a lo social, a la norma, etc. Pero también tendrá un tipo de relación específico a la sexualidad fálica, introduciendo un menos phi. Hay al menos una pérdida de sexualidad fálica, al menos una mujer que no es deseable, prohibición del incesto, y no solamente una, sino varias, la familia, y bueno, de acuerdo a la cultura esto varía, pero hay un menos, no todas las mujeres. Ese es el matema que nos evoca Miller, está en el origen, la metáfora paterna, para expresar en ese esquema binario lo que aquí nos está diciendo de la relación entre el significante, el significado y el goce, porque el plus es ese.
Porque en esa metáfora paterna lo que se está transmitiendo es una prohibición del goce. Es lo que se escribe como menos fi, menos falo. Entonces nos dice Miller en el siguiente párrafo: ese esquema se inscribe fácilmente en la perspectiva del significante, en tanto que tiene efectos de significado. La metáfora paterna está constituida para dar cuenta de la producción de un efecto de significado especial, y ese efecto de significado especial es la significación fálica. Recuerden que Lacan tiene un pequeño escrito que se llama La significación del falo. Está en Escritos, en la compilación de 1966, donde él eleva lo fálico a la dignidad de una significación. Lo podríamos explicar en términos muy coloquiales. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, una formación del inconsciente como el chiste, la mayoría de los chistes son la sustitución de palabras ingeniosas, admitidas, socialmente permitidas, pero que esconden una significación de tipo sexual velada, sea una desnudez, sea un coito, sea algo de un placer de tipo fálico con generalmente una mujer. Se trata generalmente de chistes que llamamos obscenos, pero que tienen como personaje contado a una mujer. Ahí se la difama, como decíamos el otro día. Pero el goce implicado en ese chiste es un goce fálico. El descubrimiento es que la significación por excelencia en el lenguaje es la significación fálica. Tanto es así que si cualquier tipo de discurso comenzamos, como se dice coloquialmente, a ponerle malicia, emerge inmediatamente, sea por el tono, la manera en que se dice, palabras incluso muy alejadas de lo fálico o de lo coital o de lo sexual, comienzan a teñirse de esa connotación sexual, fálica en juego. Escribe esto en Matema Miller: hay un significante que sustituye a un significante prima, a un significado, digamos, y ese significado es el falo. Por efecto de la sustitución, la X final recibe el valor de la significación fálica. La X final era, por ejemplo, la X que queda como saldo de la operación de la metáfora paterna. Es decir, que el goce implicado acá es el goce fálico. Por efecto de la sustitución de la X final recibe el valor de la significación fálica. No repito el conjunto de la construcción, dice Miller. Señalo solamente que sin duda se trata de una significación, lo que nos devuelve al esquema que sitúa el significante en relación con sus efectos de significado. Aquí la metáfora indica que por medio de esa sustitución, el significante del nombre del Padre conlleva un efecto de significado que es la significación fálica. Y ahí estamos solamente en el primer registro. La metáfora paterna transmite cuando ella se instala, porque ha dicho que, por ejemplo, en la psicosis está forcluida el nombre del Padre. Cuando se instala esa metáfora paterna, cuando se instala el nombre del Padre, digámoslo, en la neurosis, el efecto inmediato es una sustracción de goce fálico que en el mito de Edipo se llamaba castración. ¿Qué es la castración? Restarle al goce fálico. Pero al mismo tiempo, dice Miller, debemos tener en cuenta que ese falo es un índice de goce. Es incluso
el índice de goce por excelencia, a tal punto que Lacan modificará esta construcción y se verá conducido a hablar del falo como significante del goce. Y esto es muy interesante, porque generalmente hay una confusión entre el falo y el pene. El pene es el órgano. El falo ya es una dimensión significante, en tanto símbolo, por ejemplo, de fecundidad, de potencia, de lo que se quiera que las culturas han recogido, y por eso desde la antigüedad había un dios Príapo que tenía un falo enorme erecto, pero también en las culturas precolombinas habían tótems en forma de falo, es decir, elevado a la dignidad de un símbolo, porque ese órgano, el pene, tiene una facultad curiosa, y es que a partir de un llenado sanguíneo se erecta. Y el hecho de esa erección y ese cambio de estado puede ser elevado a una dimensión simbólica, y entonces ya estamos hablando de un significante que representa, por ejemplo, reitero, la fecundidad, la potencia, pero ahí ya es una forma de tratar el falo como significante del goce, por ejemplo, del goce de la procreación o del goce sexual, sencillamente. Una vez descifrado este esquema, dice Miller, se comprueba el efecto del goce del significante en eso que llamó la significación fálica. ¿Por qué voy por este lado? Porque estamos tratando de articular el goce con el inconsciente, y que no solamente es una cuestión de palabras, de sustituciones metafóricas, metonímicas, no se trata simplemente de condensación, desplazamiento, representabilidad. Hay un goce en juego en todo ello. En ese movimiento de depreciación de sus propias elucubraciones, al que Lacan se ve conducido a partir de 1972, desde Aún, el Seminario 20, no se salvan ni el significante ni el significado. Recuerden, por ejemplo, lo que se refiere en televisión, la distinción entre significante y significado dada de los estoicos. Es pues un movimiento en el que, si este primer registro que acabamos de ver es lo que Lacan anuda, significante y goce fálico, esto va a cambiar en la teoría. Así, por ejemplo, en televisión, que data de 1973, Lacan no opone al sentido el significante, sino el signo. Y por eso este seminario, este curso, Alan Miller los llama los signos del goce, no los significantes. Hay que hacer una vuelta, porque ya no le va a servir la teoría del signo lingüístico de Saussure, que sirvió en Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, etcétera, con el que inicia propiamente su enseñanza, sino que va a otras fuentes.